Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces empecemos a mirar acá. Promedio es sobre S. Ok, listo. Bueno, ojo, este de aquí no, pues, esa era para mostrar cómo seguiría. Listo, 2020. Bueno, esta es de 2021, no, pero bueno, ya. Ojo, claro, porque el índice yo no lo debo sumar, sino promediar para cada periodo. Ahí el error, pues. Entonces, pues ahí sencillamente voy a cambiar la de sumar sí por promedio sí. Ok. Y aquí es donde la sumatoria tendría que dar 4. S sobre S, y pues ahí muy similar, no sería por 20, sino por 4. Ventas 2021. Ventas es 50, ok. Por ese más. Y listo. Sí, creo que el único error, pues ya después tuve que cambiar aquí que no quedara multiplicado por 20 sino por 4, que por cierto pues estuvo muy bien la lógica que aplicó. Ni me fijé si cambiaron mucho las ventas o no. Pero ¿por qué tiene que dar 4? La sumatoria. Porque dividí el total de las ventas entre 4. ¿Por qué 4? Por lo que estamos trabajando trimestres. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, meses, que el tema estacionario no fuera cada trimestre, sino cada mes, entonces ya no tendríamos 4, sino 12 periodos, 12 meses, y el promedio, perdón, y la suma de los promedios del índice tendría que dar ya no 4, sino 12. O en fin, la cantidad de periodos que fuera. Profe, una pregunta, ¿hay una posibilidad de que, por ejemplo, se calcule 4 meses, bueno, 4 años de a 4 trimestres y finalice, digamos, otros 2 años con 3 trimestres? Ok, me enredé un poquito, ¿me repite porfa? Ya 6 años. 4 años de 4 trimestres y los otros 2 años que sean solamente 3 trimestres. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, eso sí es posible y digamos que para cuántos periodos se proyectan, cómo funciona la estacionalidad, eso lo da cada negocio. Por ejemplo, listo, aquí asumimos que 4 trimestres idénticos en cuanto a periodo, pero lo cierto es que muchas veces
la estacionalidad no es tan exacta y a veces hay 2 meses que son picos, unos meses que son, ejemplo, el tema de los árboles de Navidad, que en esos casos, por ejemplo, pues se maneja, ya no se divide en trimestres sino en meses. Llegan a haber meses en ocasiones de ventas casi de cero, meses que eh, voy a preguntar, ¿eso es por algo del proyecto de ustedes? No, 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 una duda que me surgió ahí porque yo nunca saben algún parcial, nunca saben. Ok, está bien, pero eh, yo se los sé, creo que no suelo ser cascarero, ya ustedes me dirán. Pero creo que no. Pero sí, claro, pues yo les decía era más para el tema del proyecto de ustedes, digamos, aquí se muestra de una manera general. eh, Puede salir ejemplo que en las ventas del proyecto de uno de ustedes no haya estacionalidad, ¿m? Que uno asuma ventas en general constantes durante todo el año y uno solo va a proyectar para 5 años, 10 años, sin considerar el tema de estacionalidad, una regresión, un promedio, bueno, ya. Hay negocios en los que por la naturaleza el negocio sí va. ¿M? Y pues yo les muestro un poco los dos. La idea es que el ejercicio sea lo más real posible. ¿M? Que ustedes miren, sí, si hay estacionalidad, no, no hay estacionalidad. ¿M? Pero que si de verdad colocan que no hay estacionalidad es porque no la hay y no por el tema de evitar este procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Ok? Eso es lo mío, sí, señor. Vale. Mm, ¿Alguien más? Eh, ¿Alguna otra pregunta de ese taller en especial? Aunque creo que ya quedó. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar entonces eh, con estos dos capítulos que a la final es bastante corto lo que hay que decir. Aquí mezclamos un poquito lo que ya vieron en contabilidad, en costos, en micro. Eh, y vamos a empezar por diferenciar estos 4 tipos de costos. Tenemos totales, fijos, variables y medios. ¿Cuáles son los costos fijos? Los que no dependen del nivel de producción. Que sin importar si yo produje un artículo, ninguno 50.000, esos costos van a estar ahí y no se van a modificar. Ejemplo de costos fijos: el arriendo de una bodega. La utilice o no la utilice, esos costos van a estar ahí. Que era un poco, yo creo que todos ustedes vieron eh, el tema de los arriendos con la pandemia, que ayudas, que descuentos, que sí, que no, toda esa pelea. Porque pues listo, una cosa es paro mi producción, de pronto no tengo que pagar igual mano de obra, lo que sea, pero el arriendo va a estar ahí. Es un ejemplo de costo fijo. Salarios, igual que no dependan ni de las ventas ni de la producción. ¿A qué me refiero? A veces hay empleados, depende por supuesto del tipo de empresa, que se les paga proporcional a lo que produzcan, la maquila. Los vendedores, cuando estamos hablando de solo comisión, porque en el área comercial hay los que están solo por comisión, los que están solo fijos, los que están fijo y variable. Esos salarios, ejemplo de el gerente general, secretaria, el cargo que quieran, que tienen el sueldo fijo y no depende de la producción ni de las ventas. Esos son ejemplos de costos fijos. ¿Qué son costos variables? Pues los que van a depender del nivel de producción. Ejemplo, materia prima,
la materia prima que yo utilizo en cada unidad producida. Cuando tengo costos salariales asociados al nivel de producción, y entonces ahí puede haber un tema salarial compuesto, combinado, que yo les voy a pagar a cada uno, no sé, fijo el salario mínimo, y tengo el costo fijo, más, por decir algo, 1.000 pesos por cada unidad que produzcan. Entonces esos 1.000 van a ser un costo variable. Materia prima, esos temas salariales. Bueno, aquí de costos, recuerden ustedes, tenemos costos indirectos de fabricación y igual, tenemos totales, variables. Perdón, fijos, variables. ¿Cuáles son los costos totales? La sumatoria de los fijos y los variables. El costo total de producir lo que sea, tanto lo fijo como lo variable. Aquí hago una aclaración. Cuando si ustedes ven contabilidad de costos, ¿cierto o no? No me acuerdo, es que a veces se me mezclan las universidades. Pero sí, ¿cierto o no? Sí, vale, gracias. Ok, ustedes recuerdan en contabilidad de costos. Ok, una cosa es cuando yo calculo mi costo de ventas, que entonces ahí tengo que discriminar, y no todos los costos van ahí, unos van después del costo de ventas. Pero aquí en estos momentos no nos vamos a ir a un tema contable tan exacto. Recuerden que nos estamos enfocando más en lo financiero. Claro, la idea es que lo que va al costo de ventas yo lo ponga en el costo de ventas, eso no hay duda. Pero el punto es, quiero que discriminemos pues lo fijo, lo variable, lleguemos a lo total, pero no solo lo total del costo de ventas total, sino los costos totales del proyecto. Como les digo, puede estar incluido en el costo de ventas, en los gastos administrativos. ¿Cuáles son los costos medios? Esos costos totales divididos, bueno, pueden ser costos totales, fijos o variables, los costos que esté evaluando sobre la cantidad de producción. Encontraban ahí también que se hablaba de costos diferenciales o marginales, sencillamente para hacer referencia a costos adicionales por una decisión que se tome, y ahí yo incluiría lo que tiene que ver por situación de instalación, por ampliación, por cambio de maquinaria, todo eso. Yo puedo tener, y ojo, pueden ser costos variables o pueden ser costos fijos. Los costos adicionales por producir más, por tomar una decisión de cambiar las máquinas, lo que sea. Esos costos marginales adicionales por esa decisión que se toma. Respecto a costos futuros que decía la lectura, pues sencillamente son los costos que nosotros vamos a evaluar, en el sentido de que pues estamos en este momento, de ahí para atrás pues ya se tomaron unas decisiones, hay unos costos que se asumieron en su momento, otros se siguen asumiendo consecuencia de esos costos, y ahí se hablaba ejemplo de lo que son las cuotas de préstamos pues que fueron ya adquiridas, que sin importar muchas veces, o porque a veces se puede renegociar y refinanciar y todas esas cosas, pero en general muchas veces, independientemente de si compro una maquinaria o no, si yo voy a revisar y tengo un préstamo adquirido hace, no sé, un año y faltan 2 años por pagar, ¿vas a decir algo, Karen? Vale, no te preocupes. E independientemente de la decisión que yo esté evaluando, si el pago
de ese préstamo, los costos financieros y todo eso va a seguir ahí. No son costos que yo incluyo en el análisis, en la comparación, ojo, entre cambio la maquinaria o no, produzco más unidades o no. ¿Qué costos tengo en consideración? Los que se derivan de la decisión que estoy tomando y de ahí para adelante. Y ahí hablaba que normalmente se hace una comparación entre el costo de oportunidad y el valor presente neto. Ustedes encontraron ahí algunas tablas, algo vieron en matemáticas financieras, y yo les decía, lo que se ve en matemáticas financieras es válido y es una manera muy resumida de lo que llegamos a hacer acá. Claro, a la final vamos a llegar a calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno y todos esos indicadores, pero ya no sobre un ejercicio, ¿cómo decirlo? Ya no sobre un ejercicio con tan pocas variables y tan sencillo, sino teniendo en consideración la mayor cantidad de información posible. Entonces vamos a tener los estados financieros proyectados, vamos a llegar al cálculo del flujo de caja libre, un poco más elaborado que lo que se veía en matemáticas financieras y lo que ustedes veían ahí en las tablas de ejemplo que llegaban al flujo de caja. Sencillamente partían de la utilidad antes de impuesto, después de impuesto, depende de la situación, se le sumaban 2, 3 cositas, que la depreciación, el IVA, y listo, flujo de caja. Esa es la lógica, pero es un poco más elaborada la estructura a la que vamos a llegar en lo financiero. Eso de costos pertinentes por situación de instalaciones es un poco lo que les decía, y ahí sí me remito a los ejercicios que hacían en matemáticas financieras. Yo creo que recuerdan que si sigo utilizando esta maquinaria, tiene una vida útil de tanto, tiene un valor de salvamento de tanto, entonces yo debo tener en consideración, ok, cuáles son los costos que debo asumir con la maquinaria que tengo actualmente, cómo varían esos costos si pongo una nueva maquinaria, si tiene valor de salvamento, en qué momento lo vendo y por qué valor, y bueno, se llega a calcular el flujo de caja. Ahora, esa tabla estaba ahí en ZAPAC. En estos momentos no voy a abrir el Excel, pero si ven que es necesario me dicen y no hay lío, lo hacemos. Aquí tengo la cantidad de unidades producidas. Aquí tengo los costos fijos totales. Siempre van a ser 800 y ojo, hay casos en los que los costos fijos totales sí pueden depender un poco de las unidades producidas. En este caso siempre son 800. Pero hay situaciones en las que los costos fijos son de 800, ejemplo, si estamos hablando de entre 0 y 100 unidades, de 1600 si estamos hablando entre 1001 unidades y 5000, por poner un ejemplo, por distintas causas. Tan sencillo como que si, por ejemplo, no sé, yo tengo cierta capacidad en la planta y para aumentar, no sé, para pasar de las 100, de las 1000, las unidades que sean, debo arrendar otra bodega, por ejemplo, y adquirir nueva maquinaria. Entonces, en algunas ocasiones, mis costos fijos van a depender por rangos, ojo, entre tantas y tantas, estos son mis costos fijos. Entre tantas y tantas unidades, estos son mis costos fijos. Pero en general no depende de eso. Estos son los costos variables totales, es decir, el costo de lo que me producía, que lo que me costaba producir cada unidad multiplicado por el total de unidades.
Según esto, una unidad me cuesta 120. Entonces aquí voy en 240, 360, 480, pero aquí ya no, de aquí a acá nos damos cuenta que esa unidad adicional ya no me costó 120 sino 100. Lo mismo acá, aquí costó más y bueno, ya ahorita que hablemos de las economías a escala va a quedar un poquito más claro ese concepto, pero claro, a veces los costos de producir una unidad adicional pueden ser siempre 120, siempre 500, siempre 1000, lo que sea. ¿Qué sucede con el tema de economías a escalas? Se trabaja bajo el supuesto, ya ahorita lo hablamos un poquito con las gráficas, de que va a resultar más económico producir mayor volumen. Aquí tenemos los costos totales, que no es otra cosa que la sumatoria de costos fijos totales, costos variables totales. Estos de aquí son costos medios. Entonces, costo fijo medio, ¿qué es? El costo fijo total dividido entre las unidades. Y así sucesivamente para todos. Costo variable medio, ¿qué es? El costo variable total dividido entre el número de unidades. Nos damos cuenta que al principio es 120, ya después 116, 113, vuelve a subir, en fin. Costo medio total, pues cojo el costo total dividido entre la cantidad. Costo marginal, lo que hablamos, lo que me cuesta producir una unidad adicional. Aquí llegar a producir 1 me costó 120 adicionales. Llegar a producir la segunda me costó 120 adicionales. Sale de esas diferencias y así sucesivamente. Respecto a los costos totales fijos, variables, medios, marginales, lo que les he dicho, lo que leyeron, esa tabla, ¿tienen alguna inquietud? No. Bueno. Por el momento no, señor. Vale. Vamos a pasar a algo más de Excel. Okay. Igual bastante sencillo. Cuando hablamos del análisis costo, volumen, utilidad, encontramos 3 fórmulas ahí en el texto. La primera, la más sencilla, la de utilidad. Ahí R es la utilidad, P es el precio de venta, Q las cantidades vendidas y producidas, V el costo variable y F los costos fijos. Palabras más, palabras menos. Total de ingresos menos total de egresos. Y ojo, aquí estamos asumiendo que vamos a vender las mismas unidades que producimos en estas fórmulas que se explican en ese capítulo. ¿Por qué les hago la aclaración? Nuevamente depende del modelo de negocio, pero en el común de las empresas se manejan stock de inventarios. Así sea una comercializadora, no sé, compro un lote de 1000 unidades para vender en 2 meses, bueno, yo qué sé, o de materia prima si estoy produciendo. No es que yo vaya a hacer una unidad y compre eso y lo venda.
Y en casi todos los estados financieros ustedes van a encontrar inventario, inventario, inventario. Es decir, no necesariamente vendemos lo que producimos. ¿Mm? Para un análisis inicial vamos a trabajar bajo ese supuesto, pero en los proyectos de ustedes, en otro ejercicio, lo que sea, lo normal es considerar inventarios de materia prima, de producto terminado, de productos en proceso en algunos casos. Depende del tiempo que se demora la producción. Yo tengo que considerar ese tipo de inventarios de productos en proceso. No sé, vamos a suponer unos costos fijos de 5 millones, un precio de 1000, un costo variable de, no sé, 600 y y 7000 unidades. Sencillamente, ¿cuál es mi utilidad? Este precio por la cantidad menos este costo por la cantidad menos estos costos fijos. Es decir, tuve una pérdida. Está bien la fórmula, efectivamente mi nivel de ventas me pudo haber causado pérdida o ganancia. Por lo pronto, dejémoslo ahí. Me acabo de inventar los datos y pues bueno. Pero entonces, justamente para evitar ese tipo de situaciones, se calcula el punto de equilibrio, y es algo de lo que ustedes van a tener que hacer en su proyecto, y es normal en cualquier proyecto conocer el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? En el que mi utilidad es igual a cero. La cantidad de unidades que debo producir y vender para obtener una utilidad de cero. ¿Qué implica eso? Que por debajo de ese nivel de ventas estoy perdiendo y por encima estoy obteniendo utilidades. Es esa fórmula sin lo que está en rojo, ya les digo que lo que está en rojo. Entonces no es más que los costos fijos dividido el precio unitario menos el costo variable unitario. Entonces mis cantidades de equilibrio vendrían a ser estos costos fijos dividido este precio menos este costo. 12.500 unidades es mi punto de equilibrio. De ahí para abajo, pérdidas. De ahí para arriba ya se empiezan a generar utilidades. ¿Por qué sirve conocer ese punto de equilibrio? Espero que no les pase, pero yo puedo estimar la demanda. Y yo estimo que, no sé, mis ventas van a ser 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Y tengo un punto de equilibrio de 12.500. No puedo entrar a operar considerando esas ventas. Una de dos, o replanteo el negocio y busco la manera de que de verdad se incrementen mis ventas, o sencillamente no lo emprendo. O sea, desde mucho antes de llegar a un cálculo de valor presente neto, TIR, desde mucho antes ya estoy viendo que son pérdidas, pues ni para qué sigo con el proyecto.
a menos que ahí es cuando se toman decisiones. Si yo lo que voy a hacer es aumentar el nivel de ventas, estrategias de marketing, si yo lo que voy a hacer es disminuir los costos, porque es otra posibilidad. No, que iba a contratar 2 secretarias, entonces contrato solo una, por poner un ejemplo. Entonces que ya no son 5, sino 4 millones, por ejemplo. Que voy a aumentar, que no puedo, definitivamente no voy a aumentar la demanda. Ok, voy a aumentar el precio de venta. O voy a tratar de disminuir el costo variable, no sé, voy a renegociar con mis proveedores y entonces, bueno, ya no son 600, sino son 500. Es un poco para que se den cuenta como hacia dónde debemos orientar las decisiones, porque, ojo, la idea no es solo llegar, plantear, esta es mi estrategia, este es mi proyecto, vamos a vender así, sino realmente uno se puede encontrar con situaciones de esas en la preparación del proyecto. Y la idea no es solo presentar, no, mire, y no es viable, sino tratar de darle solución si se puede. Y más allá de los números, que tengan un sustento, no que yo le voy a mostrar al profesor entonces que el precio ya no es de 1000, sino de 2000. Y entonces así yo había estimado una demanda de 8000 y tengo un punto de venta de 3500 como lo tenía ahí sobrado hoy en utilidades. La idea es tratar de colocar algo real. Si es justificable subir de 1000 a 2000, listo, pero si yo sé que a 2000 no sé, no voy a vender pues todo lo que yo estimaba y fue solo por cuadrar las cifras, pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa es la interpretación del punto de equilibrio. Es decir, el mínimo que se debe vender, o sea, para ni ganar ni perder. Ya de ahí para abajo no me sirve. ¿Qué es eso que está en rojo? Si yo quiero hallar una utilidad específica, SR, recuerden, pues les puse la misma nomenclatura que en el libro, es la utilidad, pues a la fórmula de calcular qué cantidad, yo le sumo aquí la utilidad que yo deseo. Le sumo aquí la utilidad que yo deseo. Entonces, voy a hallar cuánto debo vender para obtener una utilidad de, no sé, 4 millones. Entonces, ¿qué debo hacer? Los costos fijos más la utilidad que deseo. Sobre este menos este. Ok, con esos costos que yo estoy manejando, si la utilidad que yo quiero es de 4 millones, debo vender 22.500 unidades, no sé, pues de lo que estoy evaluando. Y así también empieza a jugar uno, el punto de partida es saber el punto de equilibrio, pero de ahí para allá empieza uno a mirar, eso sí es más común no tanto en formulación y evaluación de proyectos, sino en decisiones financieras cotidianas de la empresa. Es normal hasta cierto punto que le exijan a uno cierto nivel de utilidad, digo hasta cierto punto, y entonces uno tiene que mirar cómo hace para llegar a obtener esa utilidad. Esta fórmula de punto de equilibrio nace de aquí. Como dijimos que el punto de equilibrio es cuando la utilidad es igual a 0, pues sencillamente reemplazo R por 0 y despejo Q, y de ahí es que sale esto. Ahora vamos con el apalancamiento operacional. ¿Qué es el apalancamiento operacional? Primero vamos a calcularlo aquí con este mismo.
voy a tomar estos mismos datos que tengo acá, la cantidad por el precio de venta menos el costo de venta sobre la cantidad por el precio de venta menos el costo de venta menos los costos fijos. Creo que me hizo falta un paréntesis, ya se lo pongo. ¿Recuerdan de análisis financiero el concepto de apalancamiento operacional o no? Que veían operacional, financiero, total. ¿Nada? Ok, bueno, ya lo revisamos. ¿Qué es lo que yo tengo en el denominador? La misma utilidad. Es decir, si yo previamente ya había calculado la utilidad, yo puedo coger la cantidad por el precio menos el costo sobre la utilidad y llego al mismo resultado. ¿Qué tengo aquí? Utilidad bruta. ¿Qué tengo aquí? Utilidad total. Recuerden, utilidad bruta, operacional, antes de impuestos, utilidad neta. Entonces ahí estoy mirando, en otras palabras, utilidad bruta sobre utilidad neta. Cuando yo estoy por debajo del punto de equilibrio, y aquí voy a empezar a ejemplo. Entre menos venda, va a ser negativo, pero más pequeño cada vez. ¿Qué pasa si por el contrario lo voy subiendo? Sigue negativo hasta que llegue al punto de equilibrio, pero va creciendo. ¿Qué pasa si le pongo el punto de equilibrio? Divido 0, ¿por qué? Porque tengo utilidad de 0. Entonces ahí saca error. Ok, pero entonces pongámosle 13.000. Y ahí es positivo, pero cada vez más pequeño. Nada, todavía no recuerdan. Ok, se los voy a dejar para que averigüen, no lo voy a explicar todo, pero tiene que ver con la proporción que está apalancando a partir de cierto punto. La proporción que se está apalancando con los costos, con la utilidad bruta, y entre mayor es el volumen de ventas,
menor es la proporción que se tiene que apalancar con la utilidad bruta. Ahora, esto sí ya después lo vamos a ver en detalle cuando entremos a lo financiero, pero ¿qué hablaba de los impuestos? Primero, hay quienes dicen que se incluyen, que no se incluyen los impuestos dentro de la evaluación del proyecto. Ahí mismo en el texto decía, están ambas posturas. No sé si recuerdan de contabilidad, cuando uno registra, ejemplo, el IVA, que alguno va en débito, otro va en crédito, depende si estoy comprando, si estoy vendiendo, a favor, por pagar. Esto es lo que les decía, entre otras, de una estructura bastante resumida, simplificada de a lo que vamos a llegar. Aquí calcularon la utilidad antes de impuesto, el impuesto, le sumaron la depreciación, lo que corresponde al IVA y llegaron al flujo neto, algo muy similar, pero con más cuentas vamos a llegar a desarrollar. Hicieron una inversión en este ejemplo de 40 millones, están asumiendo un IVA del 40.000, bueno, están asumiendo un IVA del 20%, entonces pagaron un IVA de 8.000, pero lo dejan ahí por recuperar, porque lo que les digo contablemente se hace un cruce entre lo que yo pago y lo que recibo de IVA. Al final del periodo pues que se está realizando contablemente llego a tener saldo a favor o que pagar. Entonces se trabaja bajo el supuesto de que esos 8.000 se pueden recuperar a lo largo del proyecto. ¿Y estos valores de dónde salen? Pues sencillamente de la diferencia del IVA entre lo que pagué, entre lo que me pagaron y lo que pagué. Entonces voy teniendo saldo a favor, va variando por el nivel de ventas, y únicamente se contabiliza hasta que se recupera esa inversión. No significa que después no hubiese IVA, pero pues ya no es a favor, ya va a pagarse, pues lo debemos pagar. En este momento no vamos a trabajar ejercicios con IVA. Si se me llega a escapar me dicen de una. Pero ¿cuál es la idea? Ya cuando estemos formulando el proyecto, cuando ustedes calculen, eso sí les voy a pedir, ustedes saben, no todos los productos o servicios tienen IVA, y de los que tienen IVA, no todos tienen la misma tasa. Entonces, otro aspecto que tienen que averiguar, no sé, nuestro proyecto es de tan. Ok, debemos pagar IVA, no debemos pagar IVA, cuál es la tasa en caso de que sí. Ya para cuando lo estemos trabajando, proyectando los estados financieros, ahí sí le vamos a meter impuestos. Ahora, de lo de las economías a escala, me interesa principalmente resaltar lo de estas tres gráficas. Aquí ya estamos en el capítulo 7. Entre mayor sea la capacidad instalada, menor va a ser el costo unitario cuando estamos hablando de economías a escala. Recuerden que ahí se hablaba que yo puedo tener una producción a escala por pedido, por proyecto. Y nuevamente, ustedes van a revisar cómo va a ser su producción. Van a producir pues en masa y hacer un arduo trabajo de marketing que es válido, y entonces ahí normalmente se llegan a manejar altos volúmenes de inventario, pero la idea es disminuir el costo unitario, o por pedido, o únicamente, o otra posibilidad es
no sé, yo puedo, si llego a producir 100.000 unidades al mes, por decir algo, el costo baja drásticamente, pero definitivamente como estamos planteando nuestro proyecto, nuestra capacidad máxima de producción es de 20.000 y, y es muy real. Uno puede tener todas las intenciones de abarcar todo el mercado, puede que el tipo de proyecto, el tipo de producto, de servicio dé para eso, eh, pero no sé, realmente por capacidad, mmm, a veces por recursos. Claro, la idea es llegar a evaluar, no sé, el proyecto vale realmente 200 millones, yo voy a montar un proyecto, lo quiero montar de verdad, no tengo forma de llegar allá, solo puedo iniciar con 20 millones, por decir algo. Así yo hago un estudio y mire que mejor dicho, lo mejor es un local de 1.500 metros cuadrados, por decir algo, solo puedo arrancar con uno de 500 metros cuadrados. Y es la gran realidad. Preparo y evalúo el proyecto como si lo fuera a arrancar pues con toda. Pero ya cuando voy a tomar decisiones de la puesta en marcha, pues ahí sí debo revisar nuevamente si puedo, no puedo, me toca endeudarme y si puedo endeudarme, o me toca endeudarme, ejemplo, en 100 millones y solo me prestaron 80. Que recorto costos, la máquina, entonces ya no compro la último modelo que me costaba 15 millones, sino compro el modelo anterior que me vale 10 millones, eso implica que los tiempos de producción se van a alargar, bueno, en fin, todo ese tipo de decisiones. Perdón, la capacidad costo unitario, la capacidad, ok, perdón, aquí estamos hablando del costo unitario y aquí del costo de equipo. Eh, y aquí estamos hablando del costo total del equipo y la capacidad. Claro, mientras yo quiera aumentar la capacidad de producción, voy a tener que aumentar la inversión en los costos de los equipos, que muchas veces se ve justificado. Una cosa es que yo compre, no sé, varias unidades de la misma referencia. Ejemplo, que cada máquina tiene una capacidad de 100.000 unidades al mes y yo quiero producir 500.000, entonces compro 5 de esas máquinas. Otro, y es lo más común, entonces ya no compro ese modelo, sino compro el modelo que sigue, que me aumenta la capacidad ya no de 100.000, sino ahora es de 120.000 unidades al mes, cosas así. Es un poco más costosa, pero me aumenta la capacidad, a veces reduce los costos variables. Ese es el tipo de análisis que hicieron en matemáticas financieras, y a los que se refiere cuando estamos evaluando una alternativa de aumentar la capacidad instalada, de cambiar una maquinaria por otra. Ahora, hasta aquí fui yo, eh, y en adelante ustedes. Este fue más partido, sí, porque todas las clases yo hablando se me duermen, pues si ya no están dormidos. En el libro, en el capítulo 6, igual por equipos, quiero que revisen el problema 6.10 y 6.15, son súper sencillos, de costos. Y estas dos preguntas que son del capítulo 1. Creo que el tiempo da para que, no sé, media hora pues y envíen. Pero si no, o sea, lo dejé pues a más tardar antes de iniciar la próxima clase. ¿Por qué? También lo que sigue del capítulo, eso sí, el capítulo 7, que son estos que son temas muy sencillos, muy cortos. Igual, quiero que se reúnan en equipos.
1, 2, 3, 4, 5, 3. Una exposición pues de 3 minutos, de esto habla de esto, esto, encontramos esto interesante, bueno, lo que sea, y sale. ¿Mm? Como ya leyeron el capítulo, entonces no es más sino que se sienten, revisen, y se van a dar cuenta, son muy cortos. Arranca acá, este es el de inversiones en equipamiento. ¿Mm? Ahora, ¿ustedes cuántos son? Disculpen, es que lo... Ustedes son el 7C, ¿cierto? Listo. Son 4 equipos. Entonces, ¿cuál es la idea? Equipo 1, inversiones en equipamiento. Equipo 2, valoración de las inversiones en obras físicas. Equipo 3, balance de materias primas y balance de insumos generales. Son 2, pero balance de insumos generales es media página. Y equipo 4, elección entre alternativas tecnológicas, yo me encargo de este. Entonces, reúnanse en los equipos, revisen cómo se van a organizar. Como les digo, la idea es hablar 3 minutos, no sé, 3, 4 minutos cada equipo, no da para más tampoco, de esos temas. Si van a hacer algo, alguna ayuda audiovisual, pues adelante. Igual, no sé, espero que eso les quite máximo 10 minutos. Y el resto que revise, y el resto de tiempo que revisen el taller. Y no sé, a las 7:35 pues empezamos con las exposiciones. ¿Ok? Listo, profe. ¿Listo? Y No veo, ¿cómo así? O sea, el taller es para cuándo. el taller a más tardar para antes de la próxima clase. Ah, bueno. O sea, creo que sin Pero ningún... para quitar la exposición. Sí, claro, pero pues se darán cuenta, o sea, no sé, 2 páginas, pues será el que más le toca. Bueno, no lo confieso, este quizás es un poquito extenso. Pero no tanto lo extenso, sino lo complejo. Pero igual, yo se supone que leyeron el capítulo, entonces estoy asumiendo máximo se demorarán 10 minutos en preparar la exposición, o sea, algo muy corto, 3 minutos. Y el resto lo dedican al taller, que son 2 problemas sencillos y 2 preguntas del capítulo 1, de Sonstein y Thaler. Igual, voy a estar aquí por si alguna pregunta, lo que sea. Pero también contemplo la posibilidad de que miércoles no leímos, entonces nos vamos a gastar más de 10 minutos revisando qué es lo que tenemos que exponer. Bueno, entonces entreguen pues el taller antes de la próxima clase. Esto que está aquí en rojo, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4. ¿Listo? Profe, ¿y cómo sabe uno qué equipo es? Ok, yo les había... Creo que el frente de la lista está enumerado. ¿Me Sí. podría Equipo 1, Andrea, Kevin, Nicolás, Julián, Juan. desvelo? No, listo, profe, gracias. Listo. Equipo 2, Karen, Maleli, Lisset, Ángela, Mayra. Equipo 3, Valentina, Javier, Sharit, Sara, Juan. Y equipo 4, Paula, Juan Sebastián, Neidy, Paula, Carmen. ¿Sí?
Con gusto. Abuela, gracias por hacer los raviolis. No, te quiero. Daisy, sería una muy buena opción, créeme que sí, y está acorde pues más o menos con el presupuesto, pero no es que todavía no ha salido la venta de Supa. Muchachos, voy a ausentarme 5 o 7 minuticos por si me hablan y no les respondo, ¿vale? Listo, profe.